Marta Ita, esto ocurre cuando el presidente Mazón está ya cercado por la justicia, porque los tribunales le rodean, no le alcanzan porque él sigue siendo aforado todavía. Marta. Eso es, Javier, cada vez más acorralado, así es como vive Mazón las últimas horas, porque la jueza ha citado a declarar a su entorno más cercano. Su núcleo duro va a tener que esclarecer qué información le trasladaron el día de la tragedia. Y, por cierto, él ha pedido comparecer aquí en el Pleno del Corts el martes 11 de noviembre. Dice que lo hace para dar más explicaciones, pero la realidad es que el formato le beneficia. No va a ser pregunta y respuesta con un tiempo limitado en el que solo vamos a poder escucharle 28 minutos de explicaciones. Y ojo a esto, novedad también de última hora. Después de que Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la Dana y que ha declarado esta semana en los tribunales, haya prestado declaración, las acusaciones dicen puede haber incurrido en falso testimonio. Se pide, Pedro Gómez, movimiento judicial, se pide la posibilidad de ¿qué? ¿Acusación de falso testimonio? Es lo que pide una de las acusaciones particulares de la causa de la Dana. Consideran que Vilaplana entró en diferentes contradicciones a la hora de explicar las horas de las llamadas y con quién habló. Por eso también piden que se cite a declarar a los alcaldes de Utiel y de Cullera para que expliquen las horas a las que les llamó Carlos Mazón y el contenido de esas llamadas. Ana Belén, acabamos de conocer una nueva providencia de la juez de Catarroja que investiga la gestión de la Dana y en esa providencia pide a la empresa que gestiona el parking en el que dejó su vehículo la periodista Maribel Vilaplana la tarde del 29 de octubre del 2024 mientras comía con el presidente valenciano Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro. Le pide a esa empresa que en un plazo de 3 días le envíe un justificante o un informe debidamente acreditado de la entrada y la salida del vehículo de la periodista Maribel Vilaplana. Recordamos que la periodista declaró ante la juez el pasado lunes, le había pedido que le entregara el ticket del parking. Maribel Vilaplana le dijo que no lo guardaba, que no lo tenía, pero a cambio le ofreció la posibilidad de entregarle el extracto de su tarjeta de crédito donde aparecía la hora exacta del pago de ese parking. Esta providencia de la juez de Catarroja se conoce un día después de otra, también a esta misma hora, lo recordamos, en la que citó como testigos la juez para declarar al portavoz del PP en las Corts Valencianas, Pérez Llorca, también al dueño del restaurante El Ventorro y a otros altos cargos de la Generalitat. Ahora mismo lo que tenemos es un movimiento judicial, insisto, muy nuevo, muy relevante, que cuestiona el presente de la Comunitat Valenciana porque se cita a quien puede ser el sucesor de Mazón, a Juanfran Pérez Llorca, pero que cuestiona sobre todo a todo el entorno. Pedro, ¿por qué a Mazón no se le puede tocar? Esta jueza no lo puede tocar. No, y de hecho la jueza ha sido muy escrupulosa en toda su instrucción desde que inició. Ha rechazado varias veces diferentes peticiones de investigar el entorno Mazón. Rechazó la declaración de Maribel Vilaplana porque decía que era de la parte de la esfera de Carlos Mazón y fue la audiencia provincial la que le obligó a tomar esa testifical de la periodista que estuvo con él. Y la jueza no es que tenga la intención, es que la jueza tiene un mandato de la audiencia provincial de que tiene que investigar si por acción u omisión Mazón pudo interferir en alguna de las decisiones que tuvo que ver el CECOPI. Una vez que la audiencia provincial le dio ese mandato y le abrió las puertas, la jueza ha hecho lo que tiene que hacer y es rodear, como una avispa, rodear a Carlos Mazón hasta que tenga todos los indicios perfectos para poder elevar la causa. Abogado de la acusación, abogado de Acción Cultural, Manolo Mata, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenos días, Javier. Señor Mata, ¿esto es un cerco a Mazón? ¿Esto literalmente cerca al todavía presidente de la Generalitat? Esto es un paso más en una investigación aséptica en la que se buscan indicios de responsabilidad. Y estamos hablando de gente que habló con una investigada, que es Salomé Pradas. Por tanto, no es tanto Mazón, aunque el final va a ser Mazón, porque es insólito que en un gobierno como el de la Generalitat, que gestiona 31.000 millones de euros, que tiene decenas de miles de funcionarios y muchísimos recursos, no fuera el presidente de la Generalitat quien fuera encauzando las decisiones importantes. Y una decisión importante es mandar mensajes de alerta a la población y tomar otra serie de medidas. Es posible, cabe la defensa de no lo sabía.
hemos conocido en las últimas horas que había un sistema de alerta interno para el gobierno, una especie de datos que se envían o de reportes que se envían al presidente, a los consellers, a todo el mundo allí, y que deberían haber estado informando al teléfono de Mazón de que lo que estaba pasando estaba pasando. ¿Es posible que se pueda alegar desconocimiento? No, en absoluto, o si no, sería mucho peor. Quiero decir, cuando empezó todo esto, Mazón intentó engañarnos a todos, asumiendo que él estaba informado en todo momento, pero que le faltaban datos, pero él no encabezó la emergencia. Pero cuando afloran sus contradicciones y lo que está investigando la jueza es todas las medidas que pudieron evitar muertes, es cuando él decide decir parte de la verdad y va avanzando en sus versiones hasta que nos llega a decir que hasta las 8:30 él no se incorporó al órgano de gestión de emergencias. Yo creo que esas mentiras que le situaban como un inútil político, como una persona incapaz de gestionar el gobierno valenciano, él pensaba que le exculparían penalmente. La jueza, que yo creo que en el imaginario valenciano quedará como la jueza del pueblo, porque está haciendo lo que cualquier valenciano o valenciano estaría haciendo, que es investigar, ya veremos hasta dónde llega. Pero está claro que es muy garantista, como ha dicho alguno de los contertulios. Ha evitado hasta ahora que tengamos las llamadas telefónicas de Mazón reales, las de la factura, no las que él manda en un listado. Ha evitado la geolocalización de Mazón, ha evitado los partes de trabajo de los escoltas, ha evitado todo aquello que pudiera interferir o que algún día pudiera ser una causa de nulidad porque se había investigado antes de horas sin el aval del Tribunal Superior de Justicia a Carlos Mazón. Pero está claro que todos los caminos llevan a Carlos Mazón, porque es el presidente, si es que el poder es eso, es quien toma la última decisión. Hay una lectura política más, abogado, le pido esta, por lo que usted sabe en los tiempos judiciales. Esto se puede dilatar, se nos puede ir hasta medio año, que es exactamente el tiempo que tiene y corre el reloj político. ¿Podemos encontrarnos en 6 meses con toda una investigación que rodea a Mazón y Mazón desprotegido si nos vamos a elecciones? Déjeme que se lo pregunte de otra manera. ¿El pacto político entre PP y Vox ahora mismo ya no es político, es penal? ¿Es la única forma de blindar a Mazón? Bueno, es que el blindaje también sería temporal, porque creo que el TSJ acabaría instruyendo también contra Mazón. Pero hay una realidad, y es que por el juzgado de Catarroja van a pasar, y han pasado ya, cerca de 10.000 personas. De 1.000 personas, perdón, son 229 víctimas más cada uno de los familiares de las víctimas, más testigos de lo que pasó. Y luego una serie de responsables políticos y administrativos. Hay señalamientos ya fijados para el mes de enero, para febrero. Esta instrucción, hasta tropezar con indicios serios, racionales, que provoquen una exposición razonada del TSJ, tardará como mínimo 6, 7, 8, 9 meses. Y eso es imprevisible. Los ritmos de la política son otros. ¿Qué pasaría si Vox adelantara las elecciones ahora? Porque es quien tiene la manija en la Comunidad Valenciana. Si no le parece bien los candidatos que le propone el PP, pues tendrán que convocar elecciones. Mazón difícilmente volverá a ser aforado. Wow. Manolo Mata, abogado. Gracias, cuídese. Muchísimas gracias, Javier, y a todos. Un abrazo enorme. Esta es clave fundamental. Vox puede ahora retirarle el aforamiento a Mazón. Si no hay pacto, si no hay acuerdo, si el entendimiento PP y Vox no sale adelante, esto ya no es solo una cuestión política. Esto es también una cuestión penal. Así que ahora mismo todas las presiones están hechas para que la causa que avanza en dirección a Mazón sea contrarrestada con la política que protege a Mazón. Cuidado con lo que está pasando en las últimas 24 horas. Insisto, es muy, muy, muy importante lo que acaba de pasar. Y es tan importante que Marta Ita, Valencia, Mazón está intentando acelerar ciertos tiempos. Para empezar, lo que ha pedido es declarar antes de lo que estaba previsto en les Corts Valencianes, el día 11, para ser exactos, el próximo martes, ¿no?
Pues eso es, Javier, se había comprometido a comparecer en un primer momento antes del primer aniversario de la Dana y no lo ha cumplido. Mazón ahora solicita comparecer en el pleno del Les Corts Valencianas. Aquí el próximo martes 11 de noviembre va a comparecer, por tanto, como presidente en funciones y antes de escuchar lo que tienen que decir las propias víctimas. En el documento que ha presentado renuncia a la garantía de ser citado a declarar con al menos 3 días de antelación. Y hay otro dato muy importante, como decíamos, quiere anticiparse Mazón a esa declaración que en principio va a hacer el próximo día 17 en el Congreso de los Diputados. La responsabilidad no era sola del señor Mazón. Hoy hemos conocido que mientras estaba en el Ventorro le entraron a firmar becas para deportistas de élite. Porque el señor Mazón había dicho que solo le molestaran si había urgencias. Nadie en el Palau de la Generalitat, nadie en el Consell pensó que lo que estaba sucediendo en la Dana no era una urgencia y sí unas becas. Efectivamente, la responsabilidad primera, según el Estatut, es de la presidencia de la Generalitat de la Conselleria de Emergencias. Pero falló toda la estructura del gobierno de la Generalitat. Y falló, entre otras cosas, porque, como apunta Juan, aparte de reconocer y hacernos extensible el dolor que supone para él y para sus hijos que María Dolores y Lola fallecieran cuando hubiese sido posible evitarlo, tiene la inmensa generosidad de recordarnos que la siguiente Dana, que será más violenta, puede haber María Dolores y Lolas que no mueran. Pero para ello lo primero es reconocer que el cambio climático sí existe y que por tanto hay que preparar las poblaciones, hay que crear refugios, hay que dar herramientas, hay que tener muchos más recursos desplegados sobre el territorio. Que Maribel Vilaplana solo esté obligada a decir verdad y haya tenido que esperar a que la llamen testigo para decirlo. Hay una cosa con la que no estoy nada de acuerdo y es con exonerar de responsabilidad a Maribel Vilaplana. No responsabilidad política, obviamente, porque no la tiene, porque no era cargo público. Pero todos tenemos una responsabilidad cívica y una responsabilidad como ciudadanos, sobre todo cuando han muerto 229 personas. Ella tiene una información muy relevante que ha ocultado durante todo este tiempo. Hay muchísima información que ella tiene y que de manera voluntaria ha decidido privar a las víctimas de esa información para que se sepa la verdad. No digo que ella tenga responsabilidad sobre lo que ocurrió, naturalmente que no, pero sí tiene responsabilidad en haberse callado sobre el conocimiento de unos hechos que son muy relevantes. No se sabe quiénes estaban allí, porque sabemos que nos han dicho que estaba ella. No sabemos si hubo más. Ella lo sabe, yo no lo sé. Ella sí, Carlos Mazón lo sabe. Carlos Mazón ya sabemos que es un impresentable que, con tal de salvar su culo, no va a decir absolutamente nada. Pero ella tiene información y ha decidido callársela. No sabemos si estaba en condiciones físicas Carlos Mazón de atender una emergencia, porque yo esa pregunta me la hago. Es decir, se comió y se bebió. Se bebió tanto como para que Carlos Mazón estuviese en condiciones físicas y fisiológicas preparado para atender una emergencia. Yo esa pregunta me la hago porque la Generalitat se ha negado de manera sistemática a hacer pública la factura con aquello que allí se consumió. Y eso es relevante. Sabremos si estaba preocupada.